poner en modo silencio sus celulares. Muchas gracias. Asimismo, les recordamos que para obtener su constancia de participación deberán registrar su asistencia mediante los códigos QR que se encuentran colocados en la parte de la entrada de este recinto. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, en colaboración con la Universidad Politécnica de Querétaro y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, les da la más cordial bienvenida a la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Universidad Politécnica de Querétaro, así como la conferencia magistral denominada Violencia Digital, que se lleva a cabo en el marco del ciclo de conferencias itinerantes Democracia con IA. Muchas gracias por acompañarnos en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro. A continuación presento a las autoridades que integran el presidium. Se encuentra con nosotros la maestra Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Se encuentra con nosotros la maestra Diana Yadira Pérez Mejía, rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro. Con gusto a la maestra Marta Paola Carvajal Zamudio, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Con nosotros el licenciado Carlos Eduardo Rangel Juárez, director de vinculación de la Universidad Politécnica de Querétaro. También con gusto a la maestra Amelie Giselle Navarro Lepe, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Bienvenida. Asimismo, destacamos y agradecemos la presencia de las consejerías electorales del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es la licenciada Rosa Marta Gómez Cervantes, la licenciada Violeta Larisa Mesa Lavadores, la licenciada Carla Isabel Olvera Moreno, y la maestra Alma Fabiola Rodríguez Martínez. Muchas gracias. Con gusto a las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Es el magistrado presidente Daniel Estrada García. Bienvenido. A la magistrada Yosefi Iraíz Serrano García. Muchísimas gracias. De igual manera, agradecemos la asistencia de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Querétaro, del funcionariado del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Enseguida las autoridades que nos acompañan nos dirigirán un mensaje. En primer término, atendamos el mensaje de la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, Diana Yadira Pérez Mejía. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Tenemos aquí problemas técnicos con el tema de la luz, pero creo que sí nos escuchamos bien, ¿verdad? Es una sala donde podemos tener una conversación y escucharnos. Primero quiero agradecer, por supuesto, a la maestra Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos aquí. No es el primer evento que tenemos con el instituto y creo que a nosotros nos da muchísimo gusto que esto se vuelva, y lo digo así, que se vuelva costumbre, porque creo que es parte de la participación que podemos tener también como institución educativa en la vida, por supuesto, cívica y política de nuestro estado y de nuestro país. Agradecer mucho también el día de hoy la presencia de la consejera maestra Marta Paola Carvajal Zamudio. Muchas gracias también, que siempre estamos buscando esa colaboración. Y yo hoy como invitada a darnos también una muy buena plática, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Muchas gracias, maestra Amelie Giselle Navarro. Gracias por estar aquí, bienvenida. Y por supuesto que nosotros aquí dispuestos a darte un tour por esta universidad que justo estamos en el marco del 20 aniversario
de nuestra universidad y hemos hecho este recuento de estos 20 años y la verdad ha crecido mucho, pero también se ha convertido en una institución educativa de mucha pertinencia para todo el sector industrial que llega a nuestro estado. Y por supuesto también darles la bienvenida a los consejeros electorales también, al magistrado presidente, sean todos muy bienvenidos a su universidad. Por supuesto, hoy celebro que hagamos este tipo de ejercicios, que hagamos esta firma de convenio entre la Universidad Politécnica de Querétaro y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el marco de este ciclo de conferencias itinerantes Democracia con Inteligencia Artificial. Sobre todo, creo que este acto que realizamos hoy, siempre digo que hay veces pensamos que es la firma de un documento y hay veces no recordamos o se nos olvida que firmamos un documento, pero estas son las intenciones que firmamos como instituciones para poder llevar a cabo distintas acciones. Pues de entrada, ¿por qué no tener más información, estar mucho mejor informados y ser parte también de esta construcción de conocimiento que podemos hacer? Estoy convencida que siempre estos encuentros son fundamentales, nos permiten acercar a nuestros estudiantes a la realidad institucional, poder generar también diálogo desde las autoridades que son hoy responsables de estas acciones y por qué no pensar que desde la universidad pues estamos formando profesionistas con una sólida preparación técnica, pero también estamos preocupados y ocupados de formar esta ciudadanía con responsabilidad social. Somos conscientes de que el avance tecnológico y el uso de herramientas digitales pues, nos genera nuevos retos para las instituciones y para la ciudadanía, por lo que resulta indispensable impulsar una participación informada, ética y, por supuesto, responsable en el uso de estas nuevas tecnologías. La vinculación permanente con organismos públicos también fortalece nuestra formación integral que buscamos de todos nuestros estudiantes y nos consolida también como una institución que aporta el talento que hoy estamos formando aquí a toda nuestra sociedad. Seguiremos, por supuesto, promoviendo estas alianzas para que podamos ampliar las oportunidades y podamos generar beneficios compartidos. Agradezco muchísimo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro por la disposición para trabajar de manera conjunta y por siempre estar considerando a nuestra comunidad universitaria en estos esfuerzos. Para nuestras y nuestros estudiantes, esta colaboración representa una valiosa oportunidad de aprendizaje y de acercamiento a instituciones que son el día de hoy clave en la vida pública de nuestro estado y de nuestro país. Reitero el compromiso de la Universidad Politécnica de Querétaro de mantenerse como una institución de educación superior innovadora, cercana a su entorno y participativa en los temas relevantes para el desarrollo de nuestro estado. Muchas gracias y sean todos también muy bienvenidos a esta universidad. Gracias. Electoral y presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la consejera Marta Paola Carvajal Zamudio. La escuchamos, consejera. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Saludo con aprecio a quienes integran este presidium. Destaco la presencia y agradezco a la rectora, maestra Diana Yadira Pérez Mejía. Muchísimas gracias por siempre tener las puertas abiertas para este instituto electoral y para construir democracia juntas. Destaco, por supuesto, la presencia de la maestra Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Gracias por su liderazgo y acompañamiento siempre para trabajar juntas a favor de la democracia. Así como de la maestra Giselle Navarro, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Bienvenida, magistrada, a Querétaro. También destaco la presencia de las autoridades académicas de la Universidad Politécnica de Querétaro que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por todo el apoyo, toda la gestión para poder llegar a este punto.
Agradezco el acompañamiento de mis compañeras, consejeras electorales. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. La consejera Lari, Rosy, Fabi, Carla, un gusto. Y, por supuesto, también destaco la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el magistrado Daniel Estrada, así como de la magistrada Yosetti. Un gusto contar con su presencia. De manera muy especial, saludo a la comunidad universitaria que hoy nos acompaña. Ustedes son el motor de este evento, de este acto, que estemos aquí hoy presentes. Y es que la firma que hoy realizamos representa muchísimo más que un acto protocolario. Es una apuesta institucional por el futuro. En una sociedad digital, las instituciones estamos llamadas a evolucionar, a transformarnos. Así que la innovación, la preparación técnica y una visión interdisciplinaria ya no son opciones, sino que son indispensables. Nuestra democracia exige la convergencia entre el derecho y la tecnología. Por ello, la vinculación con la Universidad Politécnica de Querétaro es para nosotros como instituto electoral es estratégica, porque esta casa de estudios cumple justamente 20 años formando generaciones con alta preparación tecnológica, con pensamiento crítico y con capacidad de innovación. Felicidades a todas y a todos por este aniversario, a todas las generaciones que han egresado de esta casa de estudios, todo mi reconocimiento. Y gracias sobre todo por la contribución que han hecho al desarrollo de nuestro bello estado. Este convenio es un puente entre el aula y las instituciones, entre la formación profesional y la responsabilidad democrática. Y es sobre todo una oportunidad para que las y los estudiantes conozcan desde adentro cómo se construyen las garantías democráticas. Y una oportunidad también para nosotros como instituto electoral para nutrirnos de su creatividad, de su conocimiento tecnológico y de su visión innovadora. Hoy refrendamos esta alianza que hemos construido desde hace años, hemos estado ya presentes, nos han abierto las puertas, hemos estado en otras ocasiones, pero para nosotros es muy importante reforzar esta alianza a través de esta firma de convenio. ¿Por qué? Porque nos generará nuevos proyectos concretos, aprendizajes compartidos para nosotros como instituto electoral y para ustedes como esta academia, ¿no? Como esta juventud que implican. Sé que los resultados impactarán positivamente en la vida democrática de nuestro estado. Por eso quiero agradecer nuevamente toda la disposición a la Universidad Politécnica de Querétaro para construir esta colaboración. Muchísimas gracias, rectora, y por supuesto por todo este acompañamiento que nos han dado para hoy llegar a este punto, a esta firma de convenio. Sé que este convenio es la pauta de una relación sólida y orientada siempre al servicio de la ciudadanía queretana. Muchas gracias. Adelante, consejera, tiene uso de la voz. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a ver. Me gustaría que levantaran la mano todas y todos los que ya votaron por primera vez. Ahí veo unas manos que no las levantan, o sea, ¿no han votado? ¿Quiénes han votado en más de una ocasión? Ah, caray, sigo viendo manos que no se levantan, ¿eh? Sino nosotros también. Ok, ¿quiénes saben qué significa la palabra democracia? Levanten la mano. Democracia. No le voy a preguntar a nadie, se los prometo, a nadie, no vamos a hacer nada. ¿Quiénes? Ok, vamos a venir más, Diana. ¿Quiénes consideran que su voz cuenta? Levanten la mano. Ok, la última se los prometo. ¿Quiénes se saben ciudadanas y ciudadanos de nuestro hermoso México? ¿Quiénes se saben ciudadanas y ciudadanos de México? ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos de México? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. La verdad, les agradezco, primero, que se atrevan a levantar la mano. ¿Saben que es una de las cosas más difíciles? Y a los retos que las juventudes se enfrentan en el día a día. Nosotros también ya estuvimos de aquel lado, también ya fuimos estudiantes. También ya nos dio el cómo elegir la carrera, ya tuvimos el pánico de a ver a qué hora cuando salimos qué sigue. Y les quiero decir que afortunadamente por hoy
México y Querétaro vivimos en una democracia que justo entre todas y todos construimos el día a día. Sabemos que los acontecimientos recientes de estos días, y la verdad te agradezco muchísimo, Presidenta, que estés por acá, que hayas venido desde Michoacán a esta tu casa, el estado de Querétaro, porque sabemos de los acontecimientos tan atroces que hubo y a lo que nos enfrentamos en días pasados. Pero quiero decirles que la paz la construimos diario, todas y todos. Y la democracia, las instituciones electorales, que aquí tienen a todas las instituciones electorales prácticamente del estado de Querétaro, se encuentra prácticamente todo el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Querétaro y, por supuesto, el Pleno del Tribunal Electoral. Somos dos instituciones que en el día a día trabajamos por construir un Querétaro que siga teniendo una característica y que es estabilidad política y paz social. Y dirán, caray, instituciones electorales, ¿qué no son los de seguridad? Lo que no se da a través de la urna y del respeto y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, desafortunadamente lo que nos muestran otros países es que se pelea en las calles. Es que hay desórdenes postelectorales por la falta de confianza en las instituciones electorales. Por hoy, México, Querétaro, no ha tenido conflictos postelectorales y eso es resultado no solamente de las instituciones electorales, es el resultado del llamado al que atienden todas y todos los ciudadanos que conforman una hermosa cadena de seguridad para que las elecciones sigan siendo confiables, auténticas y periódicas. Y hoy ustedes acá, en la Universidad Politécnica del Estado de Querétaro, tienen a las instituciones electorales, por lo cual, Diana, te doy todas las gracias. La rectora, tengo el gusto de conocerla desde hace muchísimos años. Sé de la capacidad y, por supuesto, de la expertise que siempre ha mostrado en el desempeño de cada una de sus funciones. Y de verdad, Diana, te agradezco muchísimo el que nos recibas el día de hoy y todo el espacio para abrirle al Instituto Electoral la posibilidad de firmar un convenio que nos permita también a ustedes abrir las puertas para que conozcan al instituto, tanto en temas, por supuesto, de vinculación, pero a nosotros muy importante todo el tema de tecnología. ¿Por qué? Porque justo la tecnología está avanzando de una manera desmedida y nosotros tenemos que ir al mismo nivel o incluso anticiparnos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A través de la creatividad de todas y todos ustedes. Por eso les agradezco muchísimo el que estén aquí. Hay muchas veces que cuando nos invitaban a una plática decíamos, ¿pero para qué y por qué? Pero de verdad lo que queremos es sembrarles esa pequeña semilla que solamente ustedes van a lograr transformar en el Querétaro que todas y todos queremos. Y por supuesto, quiero también reconocer a mi compañera, la consejera Marta Paola Carvajal Zamudio, que se ha dado la tarea de construir un ciclo de conferencias en materia de inteligencia artificial. Les comparto que el estado de Querétaro es el único a nivel nacional que implementó inteligencia artificial en la lectura de las actas del PREP a nivel nacional. Nosotros buscamos justo de seguir innovando para que no nos quedemos atrás y sigamos avanzando. Les agradezco a mis compañeras del Consejo General, Carla, Fabiola, Lari y Rosy, que estén por acá con nosotros. Por supuesto, al magistrado presidente Daniel Estrada y a la magistrada Iraí Serrano. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Los valores los construimos en el día a día. La democracia tiene valores completamente apegados a lo que hacemos en el día a día. Y eso solamente se los debemos a ustedes. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ustedes tienen completamente abiertas las puertas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es su casa. Muchas gracias. Las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de la Universidad Politécnica de Querétaro procederán a la firma del convenio de colaboración. Este instrumento jurídico tiene por objeto fortalecer los vínculos entre ambas instituciones y colaborar de manera conjunta en acciones que abonen a la cultura democrática desde el ámbito de las tecnologías. Sin más preámbulos, se procede a la firma del convenio de colaboración por parte de las autoridades correspondientes.
hecho no sé si es con azul o Con eso está genial. Mira, aquí ya agarra para que se vea. Nos vamos para no poquito. Más bien nos paramos, ¿no? Una vez firmado, el convenio se procederá a la toma de fotografía con los integrantes del presidio. Por favor, por eso. De este lado, por favor. 3, 2. Este ciclo itinerante da inicio hoy con la conferencia magistral titulada Violencia Digital. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la consejera electoral Paola Carvajal. Adelante. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Me escucho? Si en algún punto no me escucho, me avisan, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a empezar esta segunda parte, ¿no?, de este evento, que es justamente la conferencia magistral, ¿no? Sí tenemos... Ok. Vamos a usar el micrófono, si en algún punto pues seguimos así, ¿no? El punto es avanzar. Hoy justamente vamos a arrancar este ciclo de conferencias que se llama Democracia con IA. ¿Y cuál es el objetivo de este ciclo de conferencias? Para nosotros como Instituto Electoral es fundamental acercarnos a la comunidad estudiantil, a las jóvenes, a los jóvenes, para visualizar cuáles son los impactos de las tecnologías en nuestra democracia, ¿no?, en nuestros derechos humanos. ¿Qué impacto han tenido las nuevas tecnologías? Y justamente para nosotras era súper significativo arrancar aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que la Universidad Politécnica tiene, por ejemplo, estas carreras que es en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental arrancar en este lugar. Y además hoy lo hacemos de una manera muy especial, muy significativa, porque tenemos nuestra primera conferencia magistral con una ponente muy especial, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la maestra Giselle Navarro, quien ha sido a través de los años y he sido testigo, he tenido la fortuna, la oportunidad de ver todo su trabajo en los derechos humanos, en la ética, en la justicia electoral. Así que me siento muy, muy honrada, muy agradecida de que haya venido de Michoacán para estar aquí con nosotros hoy en Querétaro. Bienvenida nuevamente a Querétaro. Nos sentimos muy, muy honradas con su presencia. Creo que sí tengo un audio. Excelente. Y para arrancar yo quiero iniciar compartiendo el currículum de la maestra Amelija Giselle Navarro Lepe. Es un currículum súper extenso, así que voy a tomarme, sí, porque es muy, muy significativo, ¿no? Les comparto que es maestra en Derecho Constitucional con mención honorífica y excelencia académica por la Universidad Latina de América. También estudió el máster en Derecho Electoral en la Universidad de la Castilla de la Mancha, España, y especialidad en Justicia Electoral por entonces Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También cursó una maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es candidata a doctora en Derecho con excelencia académica por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Creo que ahorita ya no tenemos audio, pero ¿me siguen escuchando bien? Sí. Muchísimas gracias. Excelente.
Y el 9 de abril de 2025, el Senado de la República la eligió magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Este es una parte de todo lo que es la magistrada. Es una excelente, además con una calidez humana excepcional, así que me siento muy, muy contenta de que hoy podamos arrancar este ciclo justamente con el tema de violencia digital. ¿Por qué? Porque sabemos que es el nuevo reto al que nos enfrentamos, ¿no? Cuando incorporamos las tecnologías en nuestra vida diaria, uno de los retos, de los muchos retos, es qué pasa con la violencia digital, ¿no? Y para nosotros como Instituto Electoral es fundamental dar esta difusión, ¿no? Entrar a las tecnologías de una manera segura, con esta conciencia de lo que implica cada vez que entramos a las tecnologías, ¿no? Y no es que sea una amenaza para nada, nosotros creemos en las tecnologías y sabemos que es una fuerza que nos abre nuevas posibilidades, nuevos abanicos en nuestra democracia. Pero también es muy importante tener esta conciencia de lo que implica. Creo que no tengo audio. Así que sin más preámbulo, damos inicio a hacer el uso de la voz de la magistrada presidenta. Muchas gracias, consejeras. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y espérenme, último protocolo, porque si no ya no me invitan y quiero volver. Por favor, primero un minutito para agradecer la invitación. Quiero agradecer al Instituto Electoral por esta invitación que me hacen. Yo con todo gusto vengo desde Michoacán hasta acá. Honrada me siento de la invitación de poder compartir con ustedes una plática, una experiencia, una charla y con toda confianza quien quiera hablar. Entonces, primero mi gratitud, presidenta, muchísimas gracias. A la consejera Paola, con la coordinación que hasta allá, hasta Michoacán, y yo creo que hasta Chihuahua, se nota el trabajo que están haciendo en favor no solo del Instituto Electoral, sino de su estado. Muchas gracias por la invitación. A las consejeras también. Por supuesto, a la rectora de su universidad, que estaba platicando con ella y le decía, no por quedar bien porque esté aquí, pero qué impresionada estoy de su universidad, tanto físicamente como de escuchar las carreras que ofertan, estas cuestiones académicas que están vinculando a los jóvenes con lo de hoy. Entonces, no son el futuro, son el presente. Ustedes, para todas las carreras, para todos los trabajos, para todas las funciones públicas y privadas, laboral. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades al director académico de vinculación. Ya la ando regando, chavos. De vinculación también, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, consejera. El honor es mío por invitarme. También la presencia del magistrado presidente, de la magistrada, del secretario del Tribunal Electoral PAR, acá del mío en Michoacán, pero aquí en su estado. Y sobre todo, saludarlos a ustedes. De verdad me da mucho gusto un foro de jóvenes, de chavos, que aparte de la constancia, vienen a aprender, a interactuar, a platicar, a escuchar esta charla. Y lo primero que quiero decirles es que sí les traía una presentación y yo estaba muy preocupada porque me dijo la consejera, va a una universidad, me habló maravillas de la universidad, de su carrera, de los estudiantes, que las experiencias que han tenido aquí, ella se ha ido encantada y me ha platicado. Entonces yo dije, híjole, voy a hablar de violencia digital con chavos que traen la tecnología, todo lo que da. Entonces, créanme que yo, y le dije a mi equipo, échenle ganas, por favor, con las diapositivas, la presentación, hay que se vea que no estamos tan atrás, que le echamos ganas, que digan, pues le quedó bonita y le falta algo, pero... Si te mandan contenido sexual que no pediste, publican una imagen o video sexual tuyo sin tu consentimiento. Si identificas perfiles en redes sociales que te amenazan, acosan, descalifican o ofenden. Si publican imágenes sexuales tuyas, hechas con inteligencia artificial. Si te monitorean o rastrean con dispositivos, o si alguien manipula información y la publica en redes sociales o en internet para dañar tu reputación.
estás viviendo violencia digital? En México, 10 millones de mujeres han vivido violencia digital. Y la violencia digital contra las mujeres son todos los actos que nos dañan y que se realizan o se potencian a través de medios digitales o de tecnologías de la información. Por ejemplo, celulares, tabletas, computadoras, GPS, cámaras, redes sociales, inteligencia artificial, apps, videojuegos, foros, blogs, entre otras cosas. Es real. Es violencia digital. Infórmate. Detecta. Denuncia. ¿Cómo se construye un futuro más justo? Desde las decisiones que tomamos hoy. Hoy quiero hablarte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Agenda de la Organización de Naciones Unidas. Son una hoja de ruta global con 17 objetivos para construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Son compromisos concretos que orientan cómo gobernarnos, cómo impartimos justicia y cómo protegemos la dignidad humana. Educación, igualdad, medio ambiente y, claro, instituciones sólidas, paz y derechos para todas las personas. Podcast Expresa TEM, Voces por la Democracia y los Derechos. Cada jueves tenemos un capítulo para ti. Hablaremos de justicia electoral, de democracia, de derechos político-electorales. 6 de la tarde cada semana. No te lo pierdas. Entonces, aclaración hecha para pedirle su justificación. Aquí más bien me van a ayudar porque, híjole, ¿y ahora cómo le hago sin mis láminas, sin mis diapositivas? Pero el punto es este, partimos. El tema es violencia digital y vengo a una escuela que están en el top en la tecnología y en la inteligencia artificial y por supuesto no voy a quedar mal hablándoles de esto si ustedes son los que saben esto. Más bien ustedes me explican y me pasan tips. Tecnología e inteligencia artificial. Pero ¿saben qué? Pues como no pude pasar la presentación y todo, yo les voy a decir esto. Esto nos da muestra de que la tecnología, wow, o sea, está en un nivel avanzado, pero que son las personas las que las dotan de contenido, las que las hacen funcionar o no, las que ven qué tanto avanza, qué tanto evoluciona, el ritmo a la que crecen y todo lo que puede incidir en la vida diaria. Entonces, es, por ejemplo, esto es clave y prueba de ello. Y retomando aquí algunas cuestiones que decía la presidenta, no les voy a preguntar, no se preocupen. O bueno, sí, pero nada más piensan la respuesta o algo. Pero el punto aquí es violencia digital, tecnología, inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver si ustedes son de democracia, de votos, de las elecciones? ¿Por qué están ahorita tan aferrados la consejera y aquí las consejeras del instituto a traer la tecnología o acercarse a la tecnología y llevarla al instituto electoral o decir es que las elecciones y la democracia y el voto y la democracia, ¿qué tiene que ver? ¿O cuál es el vínculo entonces de esta tecnología con la democracia? ¿En qué incide? Pues en un montón de cosas. Y así, si el ámbito electoral no se sube al tren de la democracia, de la inteligencia artificial, pues no va a avanzar también. O va a haber cosas en las que no vamos a avanzar lo suficiente, porque la tecnología no se trata en el ámbito de la democracia, de las elecciones, de los procesos electorales, de las votaciones, de frenar la tecnología, al contrario, de aprovecharla, pero de forma benéfica. ¿Por qué? Porque yo les vengo a hablar, el tema es violencia digital, y pues la violencia no es nada bueno,
¿no? Así sea muy tecnológica o muy avanzada con la tecnología, pues si el término es violencia, quiere decir que no es algo benéfico, ni adecuado, ni culturalmente bueno, ni ético, ni jurídico. Entonces, ese es el tema, pero centrándolo en el punto de la democracia, la tecnología, que es precisamente este tema de las conferencias itinerantes, ¿o cómo? Sí, conferencias itinerantes, el tema que está promocionando también el Instituto Electoral y que busca explicarlo a los diversos sectores de la comunidad, y uno de los más importantes son ustedes, los jóvenes. Incluso que mucho pueden aportar, más que de aquí a ustedes, es de ustedes a nosotros. Y les digo, más en el tema de las tecnologías, que luego uno apenas anda con el Excel dándole así a algo y pues ven, o sea, quiere decir que ya hay cosas mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, pero no es broma, ¿eh? En algunos lados todavía es solamente el Excel, o sea, en los órganos electorales. Y pues ya como estamos avanzados a años luz, ¿no? De eso ya hay, creo que cosas que pueden hacer más eficiente no solo las labores operativas, sino también de procesamientos de datos, de recopilación de información, de síntesis de información que nos sirva. Entonces, bueno, esto era lo primero que quería como puntualizar y platicarlo con ustedes. Traigo aquí impresas, qué bueno que me las traje, ¿ven? Impresas las diapositivas, las láminas, las imágenes. Y el tema es violencia digital, pero con enfoque de derechos humanos. Y partía yo de dos preguntas, las voy a leer para no equivocarme. ¿Qué tan privada es realmente tu vida digital? ¿Se genera violencia con las tecnologías de la información? Y voy a agregar una tercera. ¿Lo que ocurre en línea puede afectar derechos humanos? Esas son las temáticas. Violencia, todos sabemos qué es violencia, ¿no? Y podemos imaginarnos a lo mejor una escena violenta. Esto voy porque hay diferentes tipos de violencia. Hay violencias familiares, institucionales, mediáticas, por razón de género. ¿Han escuchado este tema de violencia por razón de género? Ese es un tema muy importante en la sociedad y en la democracia, en los institutos electorales y en los tribunales electorales. Violencia política por razón de género. Ahorita les digo poquito más sin vernos demasiado técnicos. Pero también hay una violencia identificada como violencia digital. Entonces, a mí me toca hablar, este tipo de violencias puede tener distintos lugares donde se sigue, donde se investiga, donde se denuncia, pero nosotros les hablamos, las autoridades electorales, de los derechos político-electorales. Entonces, es como que no me voy a meter a decirles de otras competencias o otras áreas donde nosotros no nos toca ver eso. Pero primero, entonces, ¿qué es la violencia digital? ¿Se les viene como que algo a la mente? A lo mejor alguna imagen o algún suceso o algo. Digital sabemos, ¿no? Lo que ocurre en redes sociales o bien en las tecnologías de las comunicaciones, todo lo que tenga que ver con tecnología, información. Hablo desde un mensaje de texto, hablo desde una imagen en una red social, hablo de un video, hablo más allá, no fotografía, un contenido creado con inteligencia artificial, que dicen, pero pues no es una persona, es una creación digital. ¿Puede vulnerar derechos humanos? Sí. Entonces este es el tema. ¿Puede generar violencia? Sí, claro que puede generar. Entonces, ¿qué es la violencia digital? Pues es una acción, un acto, que incluso también puede ser una omisión, no hacer algo, donde se utilicen las tecnologías de la información y se afecte algún derecho o derechos de las personas, la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física, psicológica, moral. Hay muchos tipos
o áreas en las que se puede considerar que es violencia digital. Entonces, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, esto es como a grandes rasgos qué es violencia digital. Ocurre en alguna plataforma de comunicación digital, tiene algún contexto digital, comunicaciones, mensajes de texto, chats, correos electrónicos y afecta los derechos de una persona. Esto es violencia digital. Inteligencia artificial. No voy a quedar mal diciendo qué es, porque aquí yo creo que más de algunos sabe un concepto mejor, pero eso que están pensando es la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial también está teniendo incidencia y repercusiones en el ámbito electoral. El ámbito electoral no es nada más el día de que vamos a votar o que conocemos a alguien que es candidato y está siendo votado, está siendo candidato para algún cargo público. Lo electoral va más allá. Ahorita no hay votaciones y estamos hablando de temas electorales. Lo electoral es más allá de votar y ser votado. Materia electoral también es regidores. Sí ubiquen lo que son los regidores, presidente municipal. Todos los días que van a trabajar están ejerciendo un derecho político electoral. ¿Por qué? Porque la ciudadanía los eligió y su derecho no termina hasta donde llegaron a ejercer el puesto. Su derecho se ejercita día a día con las funciones que le toca realizar. Entonces, si por ejemplo un día no puede realizar sus funciones porque le están obstaculizando su trabajo, eso es derecho electoral, porque se está viendo afectado un derecho político electoral, que son los que vemos nosotros, los institutos electorales y los tribunales electorales. Entonces, retomando, eso que pensaron de la inteligencia artificial, pues sirve en materia electoral y es bueno, claro, la tecnología y la inteligencia artificial, sí, pero también ha causado perjuicios, también ha causado males, por decirle de manera general, y uno de ellos es esa violencia digital y ha generado muchos problemas. ¿Por qué? Porque esa violencia digital afecta no solo su derecho también a la imagen, a la integridad, esto que les comentaba, sino un derecho político electoral también, por ejemplo, el derecho de alguien de participar libremente en una elección para ser votado. ¿Cómo puede afectarle? Pues porque puede crearse un contenido falso o no falso, pero dañino a su imagen y que va a afectar la repercusión que tiene la ciudadanía, ustedes, las personas que van a votar por ellos, precisamente de su imagen. Eso es una afectación y eso también es impactar en la democracia. Eso es generar perjuicios a la democracia. La violencia digital, entonces, todos estos avances tecnológicos, así como están creando beneficios, también está el área mala y es esta violencia digital. Otro ejemplo que aquí vamos a hablar de violencia digital en general. La más difundida y comentada son las violencias digitales contra las mujeres o las niñas, pero también puede haber contra un hombre. El tema de los niños es muy importante porque, ¿saben? Nosotros regulamos que no se utilice la imagen de las niñas y los niños en las campañas electorales. Para utilizarlas deben de cumplir con muchos requisitos porque es muy importante cuidar la imagen de los niños y niños. Pero ¿qué creen? Ha pasado que a lo mejor un partido político en algún lugar saca su propaganda electoral. ¿Sí saben lo que es propaganda electoral, no? Todo eso que ven en el tiempo de las jornadas de vota por mí, o que oyen, o hasta las cancioncitas que hacen, ¿no? Que vota y vota. Eso es propaganda, sea visual, sea auditiva, o los comerciales que salen en la televisión, en las redes sociales, hasta los volantes que les dan en la calle, que también ya está siendo un poquito, todavía hay, pero está siendo un poquito superado. Luego ya te dan el código QR para que lo escanees y te sale en tu teléfono. En vez de darte un folleto, ya te salió el video. Y, por ejemplo, eso está bien. Me parece un aporte muy bueno de la tecnología para las funciones electorales. Pero
me tocó también hablar del tema enfocado, lo malo que les decía, la violencia digital, ¿no? Entonces, es esa tecnología que hace, no es que la tecnología haga algo malo, sino que las personas utilizan esos avances tecnológicos para incidir de forma negativa en la democracia, en un derecho político electoral de alguna persona. Y les decía, el tema es violencia digital con enfoque de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Punto extra en alguna materia. Aquí el director lo apunta. A ver, rectora. ¿Están las maestras de Mire, está la maestra. Si a alguien le falta un punto extra, anímense. ¿Qué son los derechos humanos? A ver. Punto extra, maestra, ¿eh? Se lo ganó. Dice la consejera presidenta, es la presidenta, que son las características. Claro que sí, ¿como cuál? No, hombre, tiene ya mención honorífica acá el compañero. A la educación, a venir a la escuela, a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad personal, a la identidad de género, a la integridad física, a la cultura. O sea, son un montón de derechos que precisamente tienen las personas por la dignidad humana. ¿Qué es eso? Por el hecho de ser humanos. Nadie se los da. Nadie se los tiene que dar. No están condicionados, no son objetos de campañas electorales. Nadie puede venir a prometerles que les va a dar mayores derechos humanos porque son de ustedes, míos, de la consejera, de la presidenta, y por igual, ¿eh? O sea, no porque la consejera o la consejera presidenta tienen más que ustedes. No, esos son iguales para todos, son universales para todos. Entonces, es violencia digital con enfoque de derechos humanos. ¿Cómo puede afectar los derechos humanos esta violencia digital? ¿Han oído hablar de lo que son los prejuicios y estereotipos de géneros? Ya se sacó un punto extra, compañero, ya de los demás. Bueno, estereotipos de género es esto que históricamente la sociedad cree que debemos de asumir un rol las personas. En términos generales, ¿cómo se supone que se debe ver una persona o qué se supone que debe hacer una persona? El clásico. Es que las mujeres no pueden trabajar en el ámbito público porque deben de estar en su casa, en el hogar, esperando a que llegue el esposo de trabajar y cuidando a los hijos. Ese es un estereotipo de género. Un rol que se le asignó a la mujer, ¿por qué? No sé. Por concepciones equivocadas. Entonces estamos en el tiempo de romper estereotipos. Y la violencia digital hace eso, perpetúa estereotipos de género. Por ejemplo, videos de mujeres en los que se denota su físico, su cuerpo. Eso es, ¿por qué? Porque asocian que las mujeres y el cuerpo o algo, eso es un estereotipo de género y eso puede generar violencia digital. Eso es violencia digital. Esto de que andan de naranja, las consejeras, el tema de los días naranjas, ¿sí saben de qué es? ¿No? A ver, consejera, échale. Presidenta, a ver. Bueno, ONU declaró los 25 como el Día Naranja, recordando justamente una campaña para ponerle alto a la violencia contra las mujeres. Y es una campaña a nivel internacional que México lo adopta por ser parte. Así es. Muy bien, consejera presidenta. O un descuento acá. Yo, no es broma, llegué preguntándole a su rectora, oiga, ¿y no tiene como diplomados en línea? Porque yo estoy hasta en Michoacán y sí me interesa como algo de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, sí. Por eso justamente son los días naranjas de cada mes. Y en noviembre es como el mes contra la violencia de la mujer. Y el año pasado, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene también su sección que se enfoca
en regular, en ver, en garantizar. Me avisa también, consejera, cómo voy, porque no he visto ninguno durmiéndose, entonces creo que vamos bien. Esperando más puntos extras, dice ya el compañero. Entonces, el año pasado, el tema precisamente de la violencia contra las mujeres de la ONU se enfoca en un tema, fue en violencia digital. ¿Y por qué fue en esto? O sea, ¿por qué le quiso dar mayor relevancia a la violencia digital? Porque están subiendo cada vez más los casos en donde la tecnología es mal aprovechada y genera violencia digital. Entonces, desde las Naciones Unidas fue, a ver, todos los países, vamos a hablar del tema de violencia, pero vamos a darle énfasis a la violencia digital contra las mujeres, porque en todos los ámbitos se está incentivando esa conducta y está afectando los derechos de las mujeres, que yo les decía, no solo de las mujeres, pero debemos de reconocer que son parte de la población más afectada con este tipo de violencias. Una forma de estereotipo de género, esto como que lo traía en imagen, pero escuchen esto, en un periódico digital. Les voy a leer dos, ¿cómo se llama? El título que le ponen a las notas. Por si hay medios aquí también, medios, nos toca este tema. La directora sorprende por su belleza en el Festival de Cine. Una nota. Lo mismo, la directora presenta su nueva película, que es un éxito en el Festival de Cine. Pero, y ustedes podrán decir, pero si no le dijo nada malo, le dijo que su belleza, que wow, no le está diciendo nada malo, pero ese es un estereotipo de género. Porque si fue a presentar una película al Festival del Cine, no va a que le digan que se ve bonita. ¿Qué es lo que quiere que se evalúe? Su trabajo, una película que está presentando en el Festival de Cine. Y si se fijan, eso a lo mejor dicen, pues no es violento, al contrario, hasta a favor le hizo, le está echando flores y le está diciendo que está bien bonita, pero es perpetuar estereotipos de género. Las mujeres no queremos que nos digan que qué bonita si estamos trabajando. Queremos que nos digan también que está bien. Bueno, si nos dicen que estamos bonitas, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si estoy presentando un trabajo, lo que me van a evaluar es el trabajo que estoy haciendo y el trabajo que estoy realizando, ¿sí? Entonces, derechos humanos, ya abarcamos qué son los derechos humanos, y esta violencia digital vinculada con derechos humanos, pues quiero decirles que la violencia digital pues no se queda en esa dimensión virtual, genera afectaciones en la realidad y precisamente a la dignidad humana, lo que comentaba acá el compañero, los derechos que tenemos por existir. Puede afectar la vida privada, los datos personales también, la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho a una vida libre de violencia, porque sí, las mujeres y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos. Los sucesos que han pasado no deberían de estar pasando porque violentan nuestra sociedad y nuestro derecho es vivir libres de violencia. También hay distintas herramientas hay muchas instancias públicas, privadas, desde la sociedad civil, tratando y trabajando, sumando fuerzas en erradicar la violencia digital, la violencia de género. ¿Han oído hablar de los violentómetros virtuales o los han visto por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor en este tema de violencia contra las mujeres, incluso si dicen, a ver aquí, ¿qué dice lo primero? Insultos electrónicos. Pues me dijo fea en redes, pero pues no me afecta. Ya es un tipo de violencia. A lo mejor no está en un grado elevado, pero puede ser un tipo de violencia. ¿Y por qué están estos violentómetros? Estos violentómetros lo voy a voltear poquito, así nada más para ponerle forma. Esto, ¿se alcanza poquito a ver? Eso, es como aquí en el primer, digamos, empieza de algo leve y empieza a subir hasta conductas que pueden llegar a la privación de la vida. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque a veces hay conductas que pasan las mujeres o las personas y no se sabe qué es violencia. Incluso está tan arraigado socialmente que no las percibimos como violencia. Entonces, si no sentimos que se está generando violencia, pues no se me va a ocurrir
contarlo, denunciar, sea formalmente o acercarme a alguien que pueda brindar la ayuda necesaria. Por eso el tema partimos de difundir, de que se visibilice, de que se escuche que la violencia existe y la violencia digital también existe y tiene un nombre, porque es la primera forma de buscar erradicarla. El marco legal y el marco regulatorio, pues no solo es a nivel estatal, es nacional, es mundial, es un tema que nos atañe a todos como sociedad. ¿Qué más les puedo contar? Ok. Fíjense que en el Tribunal Electoral, del que yo trabajo allá en Michoacán, hemos llegado, o se ha evaluado, y aquí está la autora de este asunto que les voy a contar, que está bien enfocada en la tecnología, mírenla. Bien enfocada en la tecnología, pero se anuló una elección por violencia digital. O sea, se llevó a cabo la elección en un ayuntamiento, ganó una planilla, el presidente municipal, contaron los votos y no, pues ya él ganó, sí ganó, la diferencia de votos era muy poquita, también no les voy a hablar de ese aspecto técnico, pero hubo una elección, ¿no? La urna, votaron y todo y ganó esta planilla y ya. Pero ¿qué creen? Una de las partes participante que no ganó, dijo, ¿sabes qué? Es que yo fui objeto de vulneración a mis derechos político-electorales, yo como candidata, porque durante toda la campaña fui víctima de actos que afectaron no solo mi imagen, mi integridad, sino también mi percepción ante la ciudadanía. Y ¿sabes qué? Yo siento que por eso muchos no fueron a votar por mí. Vean, se los platico así en términos tranquilos, pero eso pasó y se analizó. Tampoco es que ya se denuncia, ya inmediatamente, si es cierto, vuelvan a empezar de nuevo la elección. Pero a lo que voy es que la violencia digital puede afectar a la víctima, a la que le están haciendo violencia, pero también a toda una sociedad. Incluso es tan grave que puede llegarse a anular una elección como esta que les estoy platicando. ¿Y qué violencia digital era? Memes, todos saben que es memes, ¿no? Y nos dan risa a veces, pero hay memes que no dan risa, hay memes que causan violencia y es cuando incide e impacta en el derecho de las personas. Entonces, a esa persona, a esa mujer, la conducta que le realizaron reiteradamente fue un montón de memes, eran fotografías, videos también, ¿verdad? Y eso le afectó en su campaña electoral. Y entonces el tribunal determinó que claro que se había afectado sus derechos político-electorales y como está legislado, si se puede, o si así es causa para poder anular una elección, se anuló y se tuvo que volver a hacer toda la elección en ese municipio, o sea, como borrón y cuenta nueva. Y eso no es cualquier cosa. Aquí están nuestras autoridades electorales del Instituto Electoral, que son los que organizan la elección y que saben lo que cuesta. Y no solo en dinero, porque ustedes han oído que las elecciones que son muy caras y que es un montón de dinero, no solo en dinero, en recursos humanos, en tiempo, recursos materiales, volver a hacer la campaña, es más, la población del ayuntamiento en volver a oír todas las cancioncitas de vota por mí, de volver a tapizarlos de propaganda política. Entonces las repercusiones de la violencia digital son graves. Y ya les di un caso donde se anuló una elección y se tuvo que volver a hacer. Personas en mayor situación de riesgo, se los he venido diciendo, las mujeres, las niñas, las adolescentes, y en la época o en las instancias o instrumentos tecnológicos también, vías correo electrónico, mensajerías de texto, chats de estas comunicaciones, redes sociales, pueden ser víctimas de violencia política o de violencia de género, no necesariamente política, porque también es otro tipo de violencia digital, y tienen que saberlo para ustedes poder protegerse, para poder proteger también a las personas y para identificar cuando hay una publicación que está generando un contenido de violencia. Y podemos decir, pues yo le sigo, yo ni la hice. No, también somos responsables como sociedades. Entonces, para ya casi ir cerrando, ¿cómo vamos? Ahí vamos bien.
Retos actuales. Primero, detectar que hay conductas que están normalizadas socialmente y que podemos pensar que está bien o que podemos pensar pasa siempre. No, hay que ser analíticos, hay que tener información para saber cuándo puede generar un contenido que violente los derechos, que violente sus derechos. Eso por el lado de la sociedad. Por el lado de las autoridades, estamos cada vez más preparándonos, acercándonos a difundir esta información porque forma parte de nuestra función. Decirles que la violencia digital existe, decirles que la violencia puede afectar derechos político-electorales que son derechos humanos o bien otro tipo de derechos humanos y que creen que eso no está bien y que todo es sancionable. Lo virtual es real, luego les voy a mandar por ahí unos videos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aparte de esta plática que les agradezco enormemente? Escucharme, estar aquí, compartir estas reflexiones. Eso ya aventajamos algo. Ya algo me escucharon y ya al menos se les va a quedar ese de que no traía sus láminas y de todos modos ahí nos dijo algo de la violencia digital. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a erradicar, a frenar, a visibilizar esta violencia digital? Que no me pase a mí, que no le pase a la consejera, que no le pase sobre todo a ninguna de ustedes, porque jóvenes y jóvenes hombres también. ¿Qué podemos hacer? Ser conscientes de que la violencia existe. No compartir contenido que pueda visibilizarse con aunque sea poquito, un grado de violencia. Hay memes que nos dan risa, les decía, pero hay otros que no. Y que ustedes pueden detectar esto no está bien. Incluso hay memes en donde se ha utilizado a personas y no a lo mejor en un contexto de violencia, pero sí gracioso. Pero ¿saben qué? Ni idea tenía la persona. Y al rato ya se entera que es súper viral utilizando su imagen en memes. Ha pasado un montón. Promover una cultura de respeto en línea y sobre todo aquí también les invito a reflexionar ustedes que son parte de esta creación, que están estudiando carreras relacionadas con la tecnología, con la inteligencia artificial, saber que esto es bueno, pero ocupa una regulación ética, ocupa valores, ocupa conciencia, ocupa ser analíticos en la creación de contenidos, en el diseño de contenidos, en la publicación de contenidos. Incluso, aunque no estén estudiando carreras relacionadas con eso, con el solo hecho de darle, ¿cómo se llama? Cuando replicas, republicar, ¿cuál es el término? Así, repostear o algo. O sea, yo no lo hice, yo nomás le doy compartir. Eso también es un actuar que podemos reflexionar. Si hay un contenido que no merece, no solo ni republicar, sino que no tendría que estar ahí porque se visibiliza que está generando violencia contra una persona. ¿Saben? Hay algo que dice cuando se comete una injusticia contra una persona, en realidad se está cometiendo contra toda la sociedad, porque a lo mejor fue ella, fue él, pero pudimos haber sido nosotros. Y en el tema de derechos humanos se trata de que todos los derechos de todos valen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si se detecta violencia digital? Aparte de esto, o sea, prevenir que no se genere, que no se propague, que sepan que hay instancias en las que se da la atención para frenar este tipo de violencia digital. Dependiendo del área, pues hasta las mismas fiscalías, ministerios públicos tienen áreas digitales de inteligencia digital, en la que dan seguimiento a casos de violencia digital contra mujeres, contra hombres o que estén afectando derechos, pero que partan de la digital. En el área de los derechos político-electorales, o sea, una candidata, un candidato, les decía, una regidora en el ejercicio de su cargo, una presidenta municipal, que estén desempeñando un cargo público, también pueden enfrentarse a este tipo de violencia digital y ahí vayan al Instituto Electoral de Querétaro o en los estados en los que estén también. ¿Por qué? Porque tienen no solo un procedimiento en ley para iniciar, que después les pasa acá al Tribunal Electoral,
pero esa es la instancia, esta es la vía. Ustedes van a decir, pues yo no soy candidato, ahorita a lo mejor no llego con ustedes, pero a lo mejor después sí. A lo mejor les toca contender para un cargo público y que sepan que es en el Instituto Electoral donde se presenta esta queja o esta denuncia por violencia, por razón de género, sea digital o no. Estamos hablando ahorita de lo digital, pero es en el Instituto Electoral. Ellos ahí hacen su procedimiento y después se le pasa al Tribunal Electoral. Entonces, conclusiones. Ojalá, esta era una charla. No vine aquí a revelarles, como dicen, el hilo negro o a darles la solución. Al contrario, a lo mejor se quedan con más dudas o decir, híjole, en vez de me dejó preocupado, o sea, venía yo aquí por una constancia, un punto extra que ofreció sin ser maestra y ahora ya me dejó preocupaciones. Más que preocupaciones, es reflexiones para ocuparnos todos en lo que nos toca. Sepan que las autoridades nos estamos ocupando de esos, pero que también como sociedad civil tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros derechos humanos y cuidar los derechos humanos de nuestros semejantes. La violencia digital no es un problema tecnológico, es un problema real causado por las personas utilizando de forma indebida la tecnología y exige responsabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer prevalecer es que no se cause una afectación a los derechos humanos. Entonces, sería los comentarios, las experiencias o las reflexiones que quiero dejarles en esta plática, de nuevo agradeciéndoles su presencia, su atención, porque aparte ya es hora de comida, y la invitación a las autoridades electorales. Consejera, muchísimas gracias. A las autoridades educativas, que les reitero felicidades por la bonita escuela, y no solo bonita, sino la calidad que se ve de esa escuela. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada presidenta Giselle Navarro por su valiosa exposición y a la consejera electoral Marta Paola Carvajal Zamudio por su moderación. Pasamos ahora a la entrega de un merecido reconocimiento a la magistrada presidenta Giselle Navarro. Para ello, pedimos amablemente el apoyo de la consejera electoral Violeta Larisa Mesa Lavadores para que haga la entrega. Por favor, consejera. ¡Ay, qué bonito! Este reconocimiento que es qué una bonita, la qué hermosa, representativa de aquí del estado de Querétaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario.